Bendito sea Jesús. Ya estamos de regreso, estamos de vuelta y ya vamos a entrar de lleno en lo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema en particular: la influencia y las corrientes homosexuales que afectan la familia. Vamos a estar hablando acerca de eso y tengo el agrado de hoy día compartir esta predicación. En realidad, más que una predicación, es una conversación basado en lo que es la familia, precisamente un tema. Así que vamos a estar hablando acerca de esto con nuestro hermano Fabián Baeza. Nuestro hermano Juan nos va a apoyar lo que es la lectura bíblica. Así que vamos a irnos a la escritura, a la palabra de Dios. Vamos a irnos al libro de Lucas capítulo 17. Por favor, todos me acompañen con la Biblia. Lucas capítulo 17, versículo 28. Vamos a dar lectura. Voy a pedir que nuestro hermano Juan pueda dar lectura a esta palabra, a solamente un versículo, versículos 28 y 29. Amén. 29. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, bebían, plantaban, edificaban. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Verso Amén. 30 terminamos con este, por favor. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta noche y ruego, Señor, que tú nos acompañes con tu presencia. Dios mío, habla, toca muchas vidas en esta hora de la noche, habla a través de nuestros labios. Queremos, por medio de esta conversación, aclarar, Dios mío, puntos tan importantes como es esta influencia que ha llegado a afectar hasta familias cristianas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de lo que es la influencia homosexual y estas corrientes que están entrando a lo que es la familia. Y quiero anunciar un poco más y ser mucho más quizás riguroso en decir esto, pero ha estado enfocándose tan fuerte a afectar la familia que aún hasta familias cristianas han sido afectadas por esto. Cuando hablamos acerca de la homosexualidad, cuando hablamos acerca de estas prácticas. Exactamente, estas prácticas que son parte hoy día de algo común, o ya digámoslo así muy abiertamente, pan de cada día, lo que pasa en nuestro país, donde mucha más gente está saliendo a la luz todo lo que significa dar a conocer esta práctica o esta intención que está en su corazón por tiempo guardándose. Yo me encontré con la gran sorpresa de que hoy en día no tan solo gente que no conoce a Cristo, sino gente que dice ser cristiana y que dice hablar de Dios. La pregunta es, ¿qué está pasando en la sociedad, hermano Fabián? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué llegamos al punto de darnos a entender o darnos cuenta que estas prácticas están afectando tan fuerte a la familia? Bueno, hay que partir definiendo que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Amén. Amén. Y si estos fundamentos son destruidos, son desmoronados, obviamente que la sociedad es destruida y es desmoronada. Y debo partir en primer lugar por la constitución que Dios diseñó. Dios diseñó el matrimonio. Y Dios lo diseñó. Hay mucha gente que dice, ¿por qué los evangélicos están tanto en la lucha contestataria, protestataria, en contra del matrimonio homosexual, del obvio homosexual? Es por una simple razón. El matrimonio fue constituido por Dios. Y el matrimonio fue constituido entre un hombre y una mujer en el Génesis. Amén. Así bien, cuando el mismo Adán profetiza y dice, dejará al hombre a su madre y a su padre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces Satanás, como la Biblia expresa que viene para matar, para hurtar y para destruir, y el apóstol Pablo bien lo expresa también, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, está atacando el núcleo fundamental de una sociedad. Y repito, el núcleo fundamental de una sociedad es la familia que Dios creó, la familia que Dios diseñó. Y si eso es trastocado, téngalo por seguro que la sociedad es corrompida y es destruida. Y lo estamos viendo a todo color, en vivo y en directo, hermano Ronald, hermano Juan, hermano Víctor, lo estamos viendo a través de cada nación que promueve leyes injustas, que promueve leyes corrompidas. Hoy, delante de nuestro propio ojo, estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor que dice así: a lo bueno le llamarán malo, Aleluya. y a lo malo Así le es. llamarán bueno.
Amén. A lo dulce, amargo, y a lo amargo, amargo, dulce. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Eso es lo clave. El diablo sabe que le queda poco tiempo y está atacando a la familia. Y hoy día vemos diferentes nombres para la familia. Antes la familia era el padre, la madre y Así los es, hijos. así es. El núcleo fundamental. Ahora no. Ahora hay familias disfuncionales. Mm. ¿Y qué son las familias disfuncionales? Donde la madre es la que provee, el chico no conoce al padre, donde quizás los abuelos son los que lo crían. Hay Es diferentes verdad. tipos de familia. Ahora ya no es solamente la familia, ese núcleo fundamental que antes fortalecía la sociedad, sino que ahora las familias reciben diferentes nombres y esas familias son familias disfuncionales. Es una tremenda verdad. De hecho, la imagen familiar que hoy día tenemos ya en el olvido es la imagen del papá, la mamá. Cuando yo hablo un poco de mi vida, porque tengo la imagen todavía visible de lo que significaba cuando la gente veía pasar a un cristiano o veía pasar una familia por la calle. Era la imagen clásica del hombre delante, la mujer detrás y los niños siguiéndole. Hoy día pareciera ser que la mamá va adelante con el niño y la figura paterna desapareció. O están los abuelitos delante y detrás los nietos y los padres por todas partes. Entonces, la figura que hoy día existe de la familia se ha estado quitando. La imagen, el espejo mismo del hombre y la mujer, del papá, la mamá y los hijos, se ha estado quitando de la sociedad. Y eso es producto de que los matrimonios, o dicho sea de paso, las parejas hoy día no han reconocido algo fundamental, que es el matrimonio. Se ha llevado hasta quitar el matrimonio de nuestra... Partamos del vocabulario. O sea, hoy día la gente que quiere estar con otra persona ya no se habla de matrimonio, hablamos de la pareja o de la unión. Unión libre, unión de pareja. Exactamente. Y hay que entender que la palabra matrimonio viene de la palabra matriz. O sea, está orientado netamente a la relación entre un hombre y una mujer con la facultad o con el don divino de poder reproducirse. De ahí viene la palabra matrimonio. Entonces no tendría efectividad la palabra matrimonio dentro de una unión dentro del mismo género. ¿Por qué? Porque no tendrían el potencial, por llamarlo de cierta manera, dado por Dios de poder reproducirse. Algunos dicen, no, pero si igual lo podemos reproducir. Tomamos un vientre prestado. Igual no podemos reproducir, adoptamos. Entonces no se están reproduciendo por ningún motivo. Por ningún motivo. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es claro. La Biblia dice, la naturaleza misma nos enseña. Así es. Entonces, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Una sociedad enceguecida. Una sociedad en la cual Dios mismo, y qué terrible esto, Dios mismo está entregando a esa gente a ese enceguecimiento, a esas pasiones vergonzosas. Como más adelante lo vamos a leer, y no sé si me permiten leer en un texto bíblico en Romano. Amén, vamos. Romanos, cuando habla, Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No crea usted que estamos hablando solamente, o que el evangélico o el cristiano se va en contra de la homosexualidad. La homosexualidad es uno de los cuantos pecados, pero uno de los pecados en contra del cuerpo. Hay que hacer énfasis en eso, igual que la fornicación, igual que el adulterio. Pero dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida, mire, fíjese bien en este parte, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, los propósitos eternos de Dios, los planes de Dios, los diseños de Dios, son entendidos por medio de las cosas que Él creó. Así es. Vuelvo a repetir, la naturaleza misma nos enseña. Ahora, dice, de modo que no tienen excusa. O sea, la misma creación demuestra el diseño que Dios formó y que ese diseño no tiene excusa. No tiene excusa. O sea, la gente que trata de... Mire, y yo estaba reflexionando sobre esto. Dice, no, ahora hay un tercer sexo. Pero ¿se ha fijado usted, querido auditor, querida amiga, que siempre uno de las dos personas, ya sea una persona gay o una persona lesbiana, siempre asume el papel de un hombre y de una mujer? Es verdad. O sea, no hay un tercer sexo. Están asumiendo el papel de un hombre o de una mujer. Están forzando lo que su naturaleza misma no lo es para hacer lo contrario. Porque, ¿qué otro sexo hay? Claro. Dicen tercer sexo, pero al final asumen el papel de hombre y el papel de mujer. Diciendo bien, la mujer lesbiana asume comúnmente, una de las dos asume el papel de hombre
o el hombre homosexual muchas veces asume el papel de mujer. Bueno, esto ha llegado a tal extremo de que escuchamos hasta gente decir soy cristiano y también puedo ser homosexual. De hecho, tenemos un audio que ya estamos a punto de preparar, ¿verdad? Queremos escuchar ese audio para poder dar a conocer un poco más lo que significa hoy día, de tal manera de que la homosexualidad está llegando tan fuerte hasta los hijos cristianos, a la gente que dice ser cristiano. Vamos a escuchar ese audio, por favor, para luego estar continuando con lo que estamos hoy día conversando. La influencia homosexual en la familia chilena. Veamos escuchemos un poco el audio que tenemos de fondo. Bueno, estamos en esta hora de la tarde, Plaza de la Constitución, para Profecías Bíblicas Hoy, estamos con Ariel. ¿Qué es lo que exigen ustedes? Nosotros no estamos exigiendo nada, solamente estamos viniendo a hacer presente el hecho de que esta manifestación está supuestamente organizada por el pueblo evangélico de Chile, cosa que no es cierta, es solo una fracción del pueblo evangélico, muy minoritaria, y que principalmente tienen como factor común el que son iglesias fundamentalistas, cuyos líderes carecen de conocimiento teológico y que por lo general están movidos por el odio y la discriminación. Yo soy miembro activo de una iglesia evangélica, soy cristiano. ¿Cuál es la iglesia evangélica que pertenece? La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. ¿De cuál rama? Federal Evangélica de Santiago. La principal. Sí. Y la verdad es que yo soy evangélico de toda mi vida, vengo de una familia cristiana y mi familia está orgullosa de mí y de quién soy, y yo también. Y la verdad es que me molesta profundamente que en nombre de todos los evangélicos se hagan este tipo de espectáculos, en el que solo se promueve el odio, la violencia y la discriminación. Tú dices aspectos teológicos, ¿qué aspectos teológicos es los que está errado a la iglesia evangélica? Principalmente, yo no me voy a poner a conversar con usted acerca de aspectos teológicos, porque tendríamos que hablar bastante largo y tendido. Y eso no lo voy a hacer ahora. Por lo menos algunos pasajes, no sé. Me parece que lo que usted está tratando de hacer es que yo le diga pasajes para ponernos a discutir y yo no me voy a poner a discutir. No, es que usted es médico y la teología se ve a base de la Biblia. Sí. Por lo menos un pasaje, que diga, da a conocer de que el homosexualismo está dentro de la Escritura. Bueno, principalmente, algunos pasajes de la Biblia no hablan sobre pecado en sí. ¿Cómo cuáles? No me voy a poner a recitarle versículos bíblicos. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿No? No. Si yo te puedo mencionar uno solamente, Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Ok. En el caso de Romanos, es una carta en la que no se hace alusión a la homosexualidad como pecado en sí, sino No, dice lo que se echan con varones, eso no es. una diferenciación entre lo que es una costumbre judaica a lo que es un pecado. Costumbre judaica, esa no es costumbre judaica, nunca ha existido costumbre judaica que se echen con varones. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios repudia a los que se echan con varones, incluso con animales. Que yo sepa, Dios en el Antiguo Testamento no habla acerca de la homosexualidad. ¿No? ¿Y Sodoma y Gomorra por qué fueron destruidas? El pecado de Sodoma tiene que ver con una cuestión bastante distinta a la homosexualidad. ¿Cuál? El pecado de Sodoma fue principalmente la inhospitalidad con el extranjero. Inhospitalidad con el extranjero, siendo que... Es increíble lo que acabamos de escuchar en audio. Esto ocurre dentro de las manifestaciones que se hacen en Santiago. Cuando usted escucha las noticias que 50.000 homosexuales salen a la calle o familias respaldando la homosexualidad, dentro de eso también hay gente que dice ser cristiana. Y esto lo quiero hacer notar porque es fundamental hablar de esto a la hora de poder tocar estos temas, de cómo se degenera la idea de la familia, de tal extremo de que aún hasta la gente que dice ser cristiano, dice ser protestante, apoya este movimiento homosexual. Yo... que quiero evocar un poco más específico en esto y cortar un poco más fino quizás lo que estamos conversando, porque cuando hablamos de la homosexualidad yo creo que quien no sabe o quien no conoce la historia de Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió dentro de esa ciudad y de cómo fue Dios mismo el que castigó esta aberración, porque digamos las cosas como son, y esto es lo que molesta a mucha gente. La homosexualidad es una práctica aberrante delante de los ojos de Dios, de tal nivel que Dios la califica hasta de perversión. Esto es lo que molesta a muchos. Y yo sé que quizás hay mucha gente que nos puede estar diciendo, hermanos, bueno, en nosotros para nuestra tierra, que somos, lo digo siempre, capital evangélica del país, es algo que asumimos bíblicamente diciendo, es verdad, esto es pecado, por donde lo miremos, esto no es normal, esto es contra natura, pero a la hora de defender la fe, a la hora de poder pararnos con base, a la hora de poder decir, esto es lo que está pasando, parece que algo nos pasa, como que nos tiembla la boca, como que algo está ocurriendo, y es producto de que muchas veces nuestra familia está siendo aún trastocada en el área de estas corrientes que están llegando a nuestros hijos. Yo veo padres hoy día sufriendo porque hay hijos que se han ido o se han estado inclinando a estas prácticas. De hecho, que es lo que dice la homosexualidad. Si tú sientes un deseo, un impulso a pegarte, en este caso, a un hombre, a otro hombre, tú tienes que asumir lo que eres. Claro. Si tú tienes un impulso y eres mujer hacia otra mujer, tú tienes que buscar la forma de manifestarlo y no tener temor. De hecho, creo que el pastor Néstor Silva decía, bueno, hoy día los homosexuales no tienen el temor de decir, oye, estoy en pecado.
De hecho, hoy día se sienten hasta orgullosos de declararlo. A mí me llama la atención cuando el mismo hermano y yo justo estaba leyendo un artículo en la cual hablaba de cuál era la postura teológica del homosexual, porque ustedes saben que ahora hay iglesias cristianas gay. Po. O sea, nosotros sabemos que no son cristianas, pero ellos se dicen llamar cristianos. Y justamente cuando tocaban el tema de Sodoma y Gomorra, que un cristiano serio, un cristiano que estudia la palabra como está escrita, se da cuenta que hay tremendas aberraciones sexuales, no Así solamente es. homosexualidad, pero una de las fuertes aberraciones sexuales era la homosexualidad, a tal punto que los habitantes de Sodoma querían intimar con los ángeles. Así es. Cuando estos ángeles son enviados a libertar a Lot, y Lot de primera titubea, ¿cierto? Conocemos bien la historia, pero Lot sale finalmente con su familia, y Lot prefiere decir, ya, le entrego a mis hijas para que las conozcan, Así es. pero dejen a estos visitantes tranquilos. Y ahí nosotros vemos que estos visitantes hieren a muerte a estas personas perversas, y ahí nos vemos un tema de Inhospitalidad con el extranjero, como Claro, bien claro. mencionaba. O si no, hermano, disculpe que lo voy a decir de manera irónica, porque quiero ser irónico con esto. Entonces, fuego del cielo hubiera caído sobre tanta gente que inhóspita, Es verdad. sobre cada nación. Porque hay gente poco hospitalaria en nuestro país, incluso hasta dentro de la misma iglesia. Entonces, debía haber caído fuego del cielo de qué tiempo a toda esta gente. Entonces, ese no es el enfoque. El enfoque es que en esas ciudades había una práctica totalmente inclinada a la sexualidad. Y eso lo podemos ver, hermano, en el origen de cada cultura. Porque usted sabe que el origen de cada cultura nació en Babel. ¿Verdad? Con Nimrod, Sí es. el que se elevó a la condición de Dios, construyó una torre que nosotros bien conocemos, y de ahí viene toda una festividad pagana, una festividad que le dan realce a la sexualidad, que le dan realce a lo que es la perversión, y de ahí viene toda las costumbres paganas de los pueblos, en la cual incluso hasta los griegos tenían una práctica bastante homosexual. Incluso la historia griega cuenta que los hombres, entre hombres, consideraban que era la figura perfecta. Y contaban que el amarse entre hombres era lo mejor. Y la mujer era solamente para engendrar sobre ella y tener hijos. Pero ese no es el diseño bíblico. Dijo el Señor, y vio que dentro de ninguno de las bestias había una ayuda se podía sacar una compañera para el hombre, y Dios formó desde el costado, desde la costilla del hombre, a su compañera. Y dijo, haré una ayuda idónea. Amén. Idónea. Y la ayuda idónea del hombre es la mujer. Gústele, como se dice en buen chileno, a quien le gústele, guste a quien le guste, pero esa es la verdad. Esa es la verdad bíblica. Así es. Y sí, No, sí, es una tremenda verdad. Sí, yo creo que sumar las palabras frente a lo que es un fundamento bíblico que Dios diseñó para el hombre, una mujer, y para la mujer, un varón, es una tremenda verdad, es una tremenda realidad. Ahora, el punto de vista bíblico frente a como bien decía, o mal decía, mejor dicho, la persona que es homosexual y que lo estaban entrevistando, decía, bueno, yo en el Antiguo Testamento no se condena la homosexualidad, es un tremendo error. Porque de hecho el libro de Levítico capítulo 20 señala acerca de las penas de los actos inmorales, y dentro de esas penas o esos castigos que Dios permite para que esto no se pudiera llevar a cabo, en el versículo 13 habla acerca de eso, y el mismo Dios dice, si alguno se ayuntase con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Específicamente, el castigo para un homosexual en el Antiguo Testamento no era tan solo que era despachado o quitado de un lugar, que ocurrió en muchos lugares cuando Dios les pedía que no tomasen a los sodomitas o no lo dejaran ni siquiera acercarse al campamento, sino que había una pena rotunda a la hora de poder hablar acerca de la muerte. Hoy día no vamos a matar a nadie, el libro nos dio de caer en esa práctica, pero hay mucha gente que dice que, bueno, los evangélicos son tan violentos que pueden matar a alguien. Discriminadores. Exactamente. Intolerantes. Que es lo que se prehistóricos. También, arcaicos, escucho el otro día, sí, es verdad, Sí. es verdad. Hay gente que tilda al cristiano dentro de sus parámetros racionales, pero nosotros ocupamos lo que realmente es el motor de nuestra fe, que es la palabra de Dios misma basada en Jesucristo. Y yo quiero hablar algo bien fundamental. Nos dicen que somos medievales. No sé si usted ha escuchado eso, hermano Ronald. Medievales del siglo pasado. Así es. Que tenemos una mente cuadrada. Pero
Con esta mente cuadrada que algunos dicen que tenemos, vuelvo a repetir, la Biblia dice la naturaleza misma lo enseña. Yo quiero hablar solamente de dos ámbitos, por ende del ámbito escritural. Uno es desde el ámbito de la psiquiatría. El Comité de Psiquiatría del Perú declaró que la homosexualidad era una enfermedad. Declaró que la homosexualidad era una enfermedad. Por lo mismo que antes les ponía, porque siempre uno de los dos tiene que asumir el papel de mujer o de hombre, entonces hay una desviación. Hay una desviación. Incluso algunos dicen que el niño nace homosexual, porque muestran casos de niños que desde pequeños, pero se ha demostrado a través de estudios que el niño que tiene conductas amaneradas, femeninas, es por el mal ejercicio de la paternidad. Es porque el niño, dentro de los 3 primeros años del desarrollo, de acuerdo a algunos estudios, dicen que el niño recibe el 50% de lo que va a hacer cuando es adulto. El otro punto es desde el área de la infectología, la ciencia que estudia el tema de las enfermedades, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual. Y la infectología habla justamente, disculpe lo que voy a hablar, hermano, pero lo voy a hablar con toda su letra, de la función del ano, del esfínter. La función del esfínter, querido hermano, está tan bien diseñado por Dios que lo único que hace el esfínter, ese músculo, se contrae o se dilata cuando expulsa las heces. Pero el esfínter no está diseñado para que se le introduzcan cosas. Es tan así el diseño del esfínter, del ano, que cuando se le introducen cosas, el esfínter, esa musculatura se desgarra. Por eso la mayoría, no voy a decir todo porque no pretendo abarcar, pero la mayoría de las personas que practican la homosexualidad, y usted sabe de qué manera tienen relaciones, experimentan la incontinencia. No se pueden, como se dice en buen chileno, aguantar. ¿Por qué? Porque el esfínter no está diseñado para que se introduzcan cosas, sino que está diseñado para expulsar cosas. En este caso las heces, las fecas. O sea, nuevamente, la naturaleza misma nos enseña. Esto que tenemos la mente cuadrada, esto que tenemos la mente retrógrada, estamos comprobando de manera científica, de manera también natural, lo que la Biblia ya decía. La Biblia es clara y la Biblia se comprueba a través de la ciencia. Bueno, es impresionante cómo aún hasta la ciencia respalda este tema, porque el que diga nací así o hay una postura científica frente a esto realmente no tiene argumento o fundamento para poder pararse frente a lo que es la ciencia. Pero a mí me impresiona cómo la gente hoy día ha olvidado la voluntad de Dios dentro de la iglesia, porque si bien podemos hablar de un punto de vista quizás moral y natural en la sociedad, dentro de la iglesia hoy día nos escuchan mucha gente cristiana. De hecho acá en Coronel hay mucha gente cristiana que nos escucha. Pero si hay algo que Dios envía como requisito a la iglesia, es específicamente guardar o hacer su voluntad. ¿Qué dice el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3? Hablamos acerca de la voluntad de Dios. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, por favor, y para poder estar hablando un poco acerca de la voluntad de Dios, que es apartarse de esas prácticas. Veamos lo que dice la Biblia. Amén. Capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es importante señalar esto, que la voluntad perfecta de Dios es vuestra santificación. Mientras más apartado, o sea, la palabra santificarse o santificación es apartarse. Mientras más apartados estemos de toda práctica de fornicación, ¿verdad? Más cercanos estamos o podemos acercarnos a la voluntad de Dios. Hermano Fabián, quiero que podamos aclarar un poco esto acerca de lo que es la fornicación. La famosa porneia, ¿verdad? Vamos a definirla un poquito. La palabra fornicación justamente viene del término griego pornoeia. Pornoeia justamente es una palabra derivada de lo que es todo lo que es el comercio sexual. Para ser específico, de ahí nace la palabra pornografía. De ahí nace la palabra pornografía. Todo acto sexual ilícito es fornicación. Partamos por eso. Todo acto sexual ilícito es fornicación. Y esa palabra fornicación se traduce como pornoeia en griego. O sea, perdón, en español se traduce como fornicación, en griego se escribe y se pronuncia pornoeia. La palabra pornoeia tiene varias connotaciones. Tiene una connotación referida a lo que es el adulterio, tiene otra fornicación referida a lo que es las pasiones desordenadas, Vicente, tiene otra connotación lo que es referida a lo que es la homosexualidad, tiene otra implicancia a lo que se refiere lo que es las prostitutas,
que de ahí viene la raíz de la palabra pornoía, y también tiene... las prácticas sexuales claro. manifiestan lo que son también las sensaciones bajo la práctica sexual con animales, es lo que se conoce como el bestialismo. Claro, el bestialismo o la zoofilia. O zoofilia, exactamente. Ya, entonces, la palabra pornoía, justamente dentro de su origen, era cuando los hombres buscaban servicios sexuales, iban debajo de los puentes e intimaban con las mujeres de manera ilícita, engañaban a su mujer. De ahí viene la raíz de la palabra pornoía. Pero también me interesó de que también está abocada a lo que es la mujer adúltera, en este caso. A la mujer adúltera, nótese que en el tiempo antiguo, ¿sabe cómo se le decía a la mujer adúltera? Se le decía ramera. O sea, toda prostituta era ramera, pero no toda ramera era prostituta. No sé si me voy a entender. Ya. Toda prostituta era ramera. ¿Por qué? Porque se entregaba a cualquier hombre. Pero no toda ramera era prostituta. ¿Por qué? Porque había mujeres que eran casadas. ¿Y cuándo eran rameras? Solamente cuando engañaban a su marido. De ahí viene la palabra también pornoía. Y también otra palabra que es muy conocida es la palabra putero. Disculpen el término. Es esos hombres que buscan incesantemente satisfacer el placer sexual. Y de ahí viene la palabra, o sea, la palabra pornoía está ligada a lo que es la fornicación. Y Jesucristo fue más estricto. Jesucristo dijo, no solamente fornica o erra o peca, porque no solamente erra, peca o fornica el que lo hace, el que hace la conducta, sino también el que lo piensa en su corazón, el que lo maquina. Es verdad. El que lo maquina. Entonces, como dicen por ahí, imagínense que la Biblia es tan estricta que dice que no solamente es condenable la acción de aquellos que se hallan hombre con hombre. La Biblia también expresa que ni siquiera van a heredar el reino de Dios los afeminados. Es verdad. O sea, personas, no solamente personas que practiquen la homosexualidad, sino personas que a lo mejor lo tengan ahí oculto, sean medio afeminados, que hay que se declaran, que no se declaran. De hecho, hay un listado enorme en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vamos a ya estar concluyendo, pero quiero que nos quede un poco más claro el tema de cómo esta influencia puede llegar a afectar en nuestra vida espiritual, y no tan solo la homosexualismo, sino dentro de todo lo que son las prácticas de la porneia o de la fornicación, que Dios dice, es necesario que si quieres agradarme, te separes de la porneia, te separes de toda práctica de fornicación. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, hermano Juan, por favor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ¿Sí? ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vamos a darnos cuenta de esto, que esto es interesante, de cómo se manifiestan una serie de conductas, de prácticas que Dios dice no entrarán, no llegarán delante de mi presencia. En otras palabras, no llegarán al cielo si practicas tales cosas. Número 1, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay una pregunta que suena interesante porque la palabra injusticia manifiesta este tipo de conducta. ¿Qué es la injusticia? Es lo contrario a la justicia de Dios. En lo contrario al camino de piedad, en lo contrario a lo que Dios estableció. No erréis, no se confundan, no se aparten de la verdad, no erréis el blanco. Claro, no. Mira lo que dice. Errar en el blanco. Exactamente, en otras palabras. Ni los fornicarios, y comienza a definir lógicamente todo el desglose de lo que es porneia, ni los idólatras. Amén. Hablamos de idolatría específicamente, hermano Fabián, ¿nos podemos evocar básicamente la idolatría en qué? La idolatría viene de la palabra idolatría, que significa servicio a un espíritu. Idolatría, servicio a un espíritu o servicio a un ídolo. Es una esclavitud. En otras palabras, podemos decir también que caer en pecados sexuales es una especie de esclavitud. Así es. De esclavitud. Así De ahí viene es. la palabra idolatría, de idolatría. De hecho dice el libro Romanos, que adorando las imágenes Antes que su creador. Antes que su creador, justamente. Por eso que se detalla lo que hablamos el otro día, cuando conversábamos acerca de cómo Dios también los considera como creación, nunca los considera como hijos. El que piensa que es un homosexual, una persona que practica tales cosas es considerado como hijo, la Biblia está totalmente equivocado. Y hablamos de las tres palabras que juegan en común en el libro de Romanos, ¿verdad? Eso es lo que quería justamente leer. Ya, pero vamos a llegar a esto. Y dice la Biblia, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Todos sabemos o entendemos que la palabra adulterar
específicamente va evocado a la relación misma, ¿verdad? La relación sexual con una persona extraña, con una mujer extraña que no es su esposa o no es su esposo, una persona que tiene una relación paralela dentro de su relación matrimonial. Ni los afeminados, hablando directamente de la gente que tiene tal inclinación a esa área de decir, bueno, yo soy hombre y que quiero ser mujer. Podemos también señalar acá lo que hiciste hoy día, como de atrás ocurrió con una comuna en Santiago, levantó una bandera de los homosexuales a favor, y la otra acerca de Travestismo. que exactamente, de lo trans. Sí. Y Transexual. es delicado, o sea, hablamos acerca de esto porque hoy día hablamos de la homosexualidad, pero ya permitir en una municipalidad de levantar una bandera Y por segundo año. y por segundo año es impresionante. Ahora, declaro esto ¿por qué? Porque al final la Biblia dice que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, no tan solo es una inclinación, y aquí ya es práctica. Es Y práctica. explícita la palabra, es clara. Ni los que, y la palabra quizás es fuerte, alguien puede decir es media retrógrada, es muy antigua, pero específicamente clara, dice los que se echan con varón, los que se echan con varón, y sigue dando un desglose de algunas personas que hacen lo injusto delante de Dios, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores. Y aquí es donde surgen algunas preguntas que yo no sé si hay cristianos que son, a ver, vamos a dejarlo para que suene bonito. Hay cristianos que no conocen la Biblia. Porque no iba a decir hay cristianos que son medio desviados de la palabra, pero no. Vamos a decir, hay gente que no conoce la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, bueno, hermano, entonces coloquemos, ¿no? La homosexualidad es como todo pecado, dentro de todo lo que dice aquí primera de Corintios 6:9, que es como un adulterio, que es como una fornicación. Y la pregunta es, ¿podemos separar la homosexualidad dejándola parte del otro pecado? Hay un argumento bien, disculpa el término, voy a ser bien fuerte en esto. Hay un término bien barato que muchos cristianos dicen, y no solamente cristianos, sino los homosexuales, y dicen, no, es que Dios es amor. Yo le invito a usted, hermano, y yo le invito a usted, amigo, que a lo mejor está cayendo en esa práctica, que lea 1 Corintios 13. Dice la Biblia en 1 Corintios 13 que el amor se goza de la verdad. No sé si me van a entender. ¿Verdad? El amor se goza de la verdad. O sea, cuando a usted le habla la verdad, es una manifestación, o es la manifestación más pura del amor. Porque no queremos que usted se extravíe. Así es. No queremos que usted se extravíe. Y quiero hacer, antes de seguir, el hermano Víctor Garretón dice que gracias por hablar estos temas, porque hay personas que no tienen la valentía de hablar esto. Así que le mandamos un saludo a nuestro hermano Víctor Garretón, que está escuchando en la radio. Bueno, gracias a toda la gente que nos anima a seguir predicando. Lo hemos dicho siempre, hay gente que ama la palabra y está ahí esperando que sigamos hablando de estos temas, porque para eso damos nombre, en muchos momentos hemos dado la cara de decir esto es lo que está pasando y esto es lo que no queremos que siga avanzando. Y vamos a seguir predicándolo porque es necesario hablar de estos temas hoy día que afectan a la familia, afectan a la sociedad y afectan aún hasta el cuerpo de Cristo. Que hoy día mucha gente se ha visto envuelta en esto. Quiero cerrar con esto, lo que acabo de preguntar anteriormente. ¿Podemos poner en la misma palestra de pecados la homosexualidad como un ladrón, como un malediciente? ¿Existirá algún grado de pecado para Dios? O sea, el pecado es pecado en primer lugar. Pero lo que hay que marcar la diferencia es que hay pecados fuera del cuerpo y hay pecado en el cuerpo. ¿Y por qué Dios le da tanta relevancia a los pecados en el cuerpo? Porque el propósito original de Dios es que el cuerpo, nuestro cuerpo, sea habitación de su presencia. Aleluya. Sea habitación de su presencia. El tema es que los que practican la homosexualidad, este templo no está siendo ocupado por Dios. Está siendo ocupado por Satanás, porque ahora tenemos que hablar del lado espiritual también. Exacto. Está siendo ocupado por Satanás. Y ese es el celo que tiene Dios, porque dice la Biblia que el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y algunos dicen, ¿por qué hacen sinónimo de homosexualidad es igual VIH? Porque justamente uno de los doctores, no me recuerdo el año, en otra ocasión quizás tengamos la oportunidad, pero uno de los doctores que ganó el premio Nobel de Medicina, justamente por estudiar el tema del VIH, del SIDA. Y él estableció, sin ser cristiano, sin ser creyente, él dijo, recomiendo que las parejas sean heterosexuales. Recomiendo que las parejas sean de una sola pareja. O sea, no sea poligamio, no sea personas que se relacionen con una y con otra, sino de una sola pareja. Recomiendo, bueno, es lo que dijo él, que también usen protección. ¿Por qué muchas veces en las prácticas desviadas se usa protección? ¿Por qué en lo que está fuera de los diseños de Dios se usa protección? Es porque, vuelvo a repetir, la naturaleza misma nos enseña. Cuando usted hace las cosas como Dios las diseñó, usted nunca se va a enfermar.
Aleluya. Pero cuando usted hace las cosas de la forma en que Dios no la diseñó, ahí está la consecuencia. Sífilis, gonorrea para los que buscan prostitutas, VIH para los que buscan la homosexualidad y otras prácticas aberrantes como la práctica con los animales, la necrofilia, la práctica con los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, aunque usted, o amigo, aunque usted no lo quiera reconocer, esa es la verdad. Bueno, Esa es la verdad. tenemos la tendencia de repente mirar solamente lo que es valórico o lo que es moral, pero para pecado para Dios es todo. Cuando hablamos de infringir la palabra o infringir la ley de Dios, se cae en el pecado. Dentro de esto tenemos que darnos cuenta que al dejar dentro del texto de 1 Corintios 6, señalo esto porque si bien Dios deja entrever en que cada pecado va de la mano con la injusticia misma que practican los hombres. La idolatría, ni el adulterio, ni los que se echan con varón están otorgando en un mayor o menor grado, están todos en un mismo nivel. Claro. Pero el daño que se ejecuta Hacia el cuerpo. al cuerpo, y yo quiero abocar un poco más, quizás a lo social, que no es tanto un tema bíblico, pero que afecta bastante. Sí. No podemos decir que no afecta a un niño con una deformación, Sí. que afectar a un niño una relación heterosexual frente a una relación de mala formación o mala imagen paternal y maternal cuando se habla de un homosexual o una relación entre lesbianas. Vamos a terminar con esto porque el tiempo no nos alcanza. Sí. Estamos terminando ya con Romanos capítulo 1, versículo Del 20 en adelante. Sí, vamos a leer algunos pasajes. A ver, vamos a pedirle al hermano Juan Francisco, por favor, que nos acompañe. Versículo 20 de Romanos, perdón. Romanos capítulo 1, versículo... de 24. ¿De 24? La primera vez que lo entregó. Ok, vamos. Del 24. Romanos 1, del 24. Vamos a hacer un hincapié a el trato que Dios tiene con estas prácticas. Veamos lo que dice la Biblia, por favor, rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo 24. Al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras, A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Hacemos un freno en esto. Nosotros estamos leyendo Romanos específicamente porque habla acerca de cómo Dios trata con ellos. En el versículo 24 señala específicamente que Dios los entregó a inmundicia. Amén. En el versículo 26, hermano Fabián, señala que... Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y sigamos leyendo. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28. Es clave este texto. Importante. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Ujú. Dios los entregó a una mente reprobada, Excelente. para hacer cosas que no convienen. Es preciso y claro señalar tres cosas. Dígalo tú, hermano Fabián, porque lo conversamos día atrás. Ya. En primer lugar, Dios lo entregó a tres cosas. Ujú. Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. 1. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y Dios lo entregó a una mente reprobada. Amén. El trato de Dios sobre una persona que no quiere, y este es el punto, no tomar o no aprobar o tener en cuenta a Dios. Dios dice no hay ningún problema. Ese carácter de que Dios ama y acoge a todos los que aun cuando no le quieran tener en cuenta. Amigo querido, Dios no puede pasar por el albedrío del hombre. Y esto es lo que ocurre. Dios los entrega a la inmundicia, los entrega a pasiones vergonzosas y tercero, Una mente reprobada. a una mente reprobada. Hemos Amén. tratado de sintetizar el tema, hemos
tenido unos minutos para poder hablar acerca de esto. Cuide su familia, guarde a los suyos, hable estos temas en casa. Es necesario que los padres cristianos se preocupen de sus hijos, de sus jóvenes, los que van al colegio. Tenemos hoy día un montón de enseñanzas que llega, que se filtran en internet, en los profesores. Nuestro hermano Fabián, de más, él es profesor y sabe cómo hoy día esto se abre hasta los más pequeños. Y por eso es necesario hablar de estos temas para poder educar un poco más al cuerpo de Cristo y señalar la gran advertencia que tienen los padres de parte de Dios de decir: yo quiero cuidar lo que Dios me dio, que es mi familia. Así que Dios les bendiga. Ya lo estamos despidiendo. Será hasta el próximo día lunes, llegado la hora de despedirnos, de marcharnos rápidamente. Amén. Hermano Francisco, despídase, unas palabritas para toda la gente. Bueno, mis hermanos, quiero desearles una noche rica de bendiciones, instarles a la oración, ¿no es cierto?, por la familia, amén, para que Dios pueda día tras día seguir construyendo la familia como Dios la constituyó, amén. Que el Señor sea bendiciendo cada hogar representado, amén. Amén, hermano Francisco. Así que estamos ahí en el Congreso también, que ya vamos a seguir compartiendo con ustedes. Hermano Fabián Baeza. Ricas bendiciones, queridos hermanos, que escucharon este interesante programa de hoy en día, esperando que haya sido de su agrado y también de edificación para ustedes. Gracia y paz en el Señor. Amén. Hermano Víctor. Bueno, despedirme de todos los auditores. A la verdad, antes de despedirme, un rico saludo a nuestro hermano Víctor Garretón, que, bueno, hablé yo con él, en el cual los daba las gracias por poder hablar de estos temas. Y bueno, bendiciones para él, para todos los que nos escucharon, y quedan todos invitados al Congreso La Gloria de Cristo. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Hemos querido traer una vez más la palabra de Dios un poco más específica en este día para hablar de la familia y contarles que Cristo viene. Guarden su vida en santidad, en temor, conságrese para el Señor. Y usted que dice, hermano en su corazón, me he apartado de Dios, ¿qué puedo hacer? Busca una iglesia donde congregarse, una iglesia donde le prediquen la palabra y acuda y acérquese a Jesús. Los tiempos son finales, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos que señaló el apóstol Pablo que serían tiempos de gran, para muchos, confusión, producto de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Así que Dios les bendiga, les guarde y les gobierne. Será hasta el próximo día lunes. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Radio Elión hemos presentado el programa El tiempo está cerca, preparando un pueblo para el arrebatamiento. El hermano Ronald Estuardo y colaboradores les invitan a usted y familia para el próximo lunes a partir de las 22:10 de la noche. Bendiciones.